Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta feria del libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hoy nos encontramos con un tema que vamos a tratar sobre prevención de violencia sexual. Entonces, se encuentra aquí Jacqueline Cortés, psiquiatra del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y coordinadora de la Clínica de Salud Mental. Está también el doctor Juan Pablo de la Fuente, que es coordinador de la Clínica de Adicciones, también del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Erika Hernández, que también nos acompaña, trabajadora social de la Clínica de Atención a la Violencia de Género. Y bueno, yo también, que soy coordinadora de la Clínica de Atención a la Violencia de Género. Entonces, pues me gustaría que nos platicaran un poquito sobre este tema que vamos a presentar, pero que tiene que ver con el resultado de algunos de los trabajos que tuvieron en el diplomado que cursaron y que recientemente terminó en junio, perdón, a finales de mayo, yo ya estoy diciendo que fue en junio, a finales de mayo que terminamos, sobre el tema de violación específicamente, violación a adultos en aspectos biopsicosociales y principios para su atención. Y uno de los trabajos que realizaron para concluir este diplomado, pues fueron los carteles muy importantes, muy interesantes para el tema de prevención justamente en violencia sexual. Entonces, pues me gustaría que presentaran estos trabajos, que nos platicaran un poco sobre cómo fue que surgieron las ideas, qué fue lo que les motivó para presentar y llegar al resultado final, pues cuáles fueron las cosas que tomaron en cuenta. Por supuesto que tuvo que ver también con el aprendizaje que tuvieron a lo largo de todo el diplomado. Entonces, pues me gustaría que nos platicaran un poquito al respecto. En primer lugar, te daría la palabra, Jacqueline, para que nos presentes tu cartel, nos presentes un poco esta historia del cartel, cómo lo realizaron. Muchas gracias, Claro, Jackie. Adelante. al contrario, claro que sí, es un gusto para mí poder compartir el día de hoy este foro con todos ustedes. Y este cartel pues lo realizamos como un trabajo final de equipo. La verdad es que para mí fue muy enriquecedor, no solamente el diplomado, sino llevar a cabo este trabajo del cartel, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es la existencia de una serie de mitos y realidades que tienen que ver con la violencia sexual, y gran parte de esto tiene que ver con que tendemos a minimizar o a normalizar lo que tiene que ver con la violencia sexual. Entonces, una de las características que nos solicitaron para este trabajo es que pudiera ser un cartel que pudiera ser dirigido a los estudiantes, a la población universitaria, para que pues también ellos se vayan concientizando de este tipo de violencias que, repito, a veces las tenemos normalizadas. La que sigue, por favor. Y entonces en el equipo estuvimos trabajando la maestra María Martina Jurado Baizábal, la maestra Norma de Jesús Yepes García, la maestra Alejandra López Montoya, la doctora Iliana Petra Micú, el doctor Juan Antonio Mejías Vizcarro y una servidora, y a todos ellos les doy el crédito porque es un trabajo que realizamos en equipo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues hablando de los mitos y realidades, hicimos un cartel en donde poníamos primero el mito, como por ejemplo, las mujeres nunca saben lo que quieren en relación al sexo. Ese es un mito que pudimos identificar entre los estudiantes, y la realidad es que no supongas, pregunta y respeta. Y siempre es muy importante tener una comunicación efectiva en vez de caer en ciertas suposiciones que muchas veces son falsas y que forman parte de las conductas violentas que pudieran haber. La que sigue, por favor. Otro mito también frecuente es que la mujer debe tener relaciones sexuales para calmar el dolor testicular de su pareja cuando está excitada. Y la realidad es que la mujer no es responsable ni culpable de ese dolor, entonces no tendría por qué
responsabilizarse absolutamente de nada en este tema y a manera de experiencia vimos que muchos de los hombres a veces llegan a manipular con esta información a sus parejas para presionarlas para que tengan sexo y bueno, pues esto no tiene que ver y ahí ponemos el mito y la realidad. ¿La que sigue, por favor? Otro mito es una mujer que haya consumido alcohol o drogas busca tener sexo. Y pues la realidad es que aunque una mujer haya consumido alcohol o drogas, no implica que quiera tener sexo. Entonces esto es muy, muy importante, sobre todo tomando en cuenta pues que en muchas ocasiones cuando hay un consumo excesivo, las mujeres pues pueden perder en un momento dado la capacidad de poderse autodefender y se ponen en una situación a veces muy vulnerable y entonces es muy importante que tengan claro que aunque una mujer se haya alcoholizado o haya consumido alguna sustancia, eso no implica que nadie tenga que abusar sexualmente de ella. ¿La que sigue? Otro mito es que para que una cita sea exitosa debe de terminar en sexo y no necesariamente tiene que ser así. Tal vez si la mujer está de acuerdo y lo desea y es de común acuerdo, es otra cosa, pero en la realidad es que una cita no forzosamente tiene que terminar en sexo y a veces hay hombres que tienen la idea de que a lo mejor porque invitaron la comida, la cena, la salida, ya por eso tiene forzosamente que terminar en sexo y no es así. ¿La que sigue? Otro mito es que las mujeres provocan el acoso por la forma de vestir y la realidad es que las mujeres pueden vestirse con la libertad que ellas decidan y esto no es motivo para ser acosada ni abusada de ninguna manera y menos sexualmente. Entonces eso es algo que también como que es de manera coloquial que se maneja en el ambiente y entre los chicos y era también importante para nosotros dejarlo claro. ¿La que sigue? Otro mito es que cuando una mujer dice no, es porque quiere que le ruegues para tener relaciones sexuales. Y por la realidad es que cuando una mujer dice no, eso significa no. No es que uno quiera que le rueguen ni que esté uno presionando, ni mucho menos, y es muy importante tomarlo en cuenta como una realidad. ¿La que sigue? Y bueno, pues estos mitos y realidades se vieron plasmados, este fue el cartel final. La idea es que buscamos diferentes escenarios que pudieran ser como a lo mejor proyectado si estuviéramos de manera presencial en una parada a lo mejor del Pumabús o a lo mejor afuera de los baños o en algún lugar donde muchas personas pudieran verlo y detenerse a leerlo para poderse informar en cuanto a los mitos y las realidades sobre lo que es la violencia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Pues es un trabajo muy interesante el que realizaron porque justo están basándose pues primero en cosas que sí suceden, en situaciones que sí son reales, en ideas preconcebidas y que se manejan como parte de nuestra cultura y que bueno, en parte de esta cultura pues desafortunadamente justo maneja una serie de ideas respecto a las mujeres y respecto a los hombres y de cómo tendría que ser esta interacción entre hombres y mujeres, cuando en realidad pues pueden ser una interacción de una manera mucho más respetuosa, mucho más sana y en donde se esté tomando en cuenta pues la voluntad y lo que realmente cada quien quiere, ¿no? El deseo que cada quien tenga de realizar la actividad que quiera realizar en el ámbito que quiera realizarlo. Entonces, esto, por eso también es tan importante que quede plasmado en un cartel y que además pues se esté manejando a nivel de prevención, que todas en este caso la comunidad universitaria pueda tener acceso a verla, a verlo, a leerlo y a enterarse pues de que son ideas que todavía sí prevaleciendo entre las mujeres y los hombres. Muchas gracias, Jackie. Al contrario, pues, gracias. Erika, si nos pudieran a platicar también sobre tu equipo, cuáles fueron pues las ideas que los llevaron a realizar su cartel. Si nos pueden poner, por favor, el cartel, el siguiente cartel, por favor.
Este no fue, ¿verdad? El siguiente, ¿verdad? El siguiente, por favor. No, el ¿Uno anterior, por anterior? favor. Ese. Muchas gracias. Gracias, Ana, y Adri. gracias también por la invitación. Pues bueno, también agradecer a mis compañeras que tuvieron mucha participación en la elaboración de este cartel, a la licenciada Claudia Mena, a la licenciada Liliana Trejo, a la doctora Silvia Morales y muy en especial a la maestra Xochitl Barragán, la maestra Janet Sosa, que ellas fueron pieza clave y pues hicieron la mayor parte justamente de la creación de estas ideas y sobre todo el diseño. Fue muy importante la creación de este cartel, tratamos de abordar los temas que ya habíamos visto en el diplomado, que fue muy interesante y que abarcamos temas que si bien teníamos algunos conocimientos y de algunos otros no pudimos reforzar, ¿no? Y qué padre que tuvimos la oportunidad de plasmar estas ideas en este cartel. De repente al principio sí les comparto que fue un poco complejo, porque igual no teníamos conocimientos del diseño, ¿no? Lo que debía incluir un cartel, pero poco a poco se fueron acomodando las ideas y quisimos retomar algo muy importante que ya mencionaba la doctora Jackie y que creo que la participación fue plasmar estos mitos que se han creado a lo largo de lo que hemos escuchado, ¿no? Y que crean justamente estas creencias falsas que estigmatizan, que revictimizan, ¿no? Y que todavía escuchamos en medios de comunicación, en la sociedad que se siguen repercutiendo y que contribuyen justamente a estas conductas violentas. Entonces, para nosotros era muy importante plasmar estos mitos que hemos escuchado a lo largo de la vida y pues justamente tiene que ver el primero con el que se tiene esta creencia errónea de que si tienes un vínculo, ¿no? Ya sea con un novio, tienes pareja, estás casada, esa persona no puede violar, ¿no? No puede ejercer esta conducta. ¿Por qué? Porque tienes un vínculo cercano. Y la verdad es que no, bien lo mencionaba la doctora Jacqueline, si alguno de los dos no tiene este consentimiento, no se puede obligar a la persona a tener una relación sexual, ¿no? Entonces, eso fue una idea principal que plasmamos en este cartel. También hablábamos justamente del consentimiento, de la importancia que hay, ¿no? O justamente de lo que hemos escuchado cuando si las mujeres utilizan cierta vestimenta es para provocar, ¿no? Es porque ellas están incitando a que otras personas la violenten. Y bueno, esto fue otra idea que quisimos plasmar aquí, que también es muy importante, y viene de la mano con otro aspecto que tocamos aquí, que es el consumo de sustancias, ¿no? Principalmente el alcohol, que hoy hemos escuchado en muchos medios de comunicación que al estar alcoholizada una persona, pues se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y que a veces justamente esta conducta hace que ella tenga la culpa para que pueda suceder una conducta violenta, ¿no? Y justamente hablo de la revictimización nuevamente, de culpar a estas personas que si bien en violencia vemos que es una conducta que tienen las víctimas de el sentirme culpable, pues se refuerzan estas conductas a partir de lo que escuchamos y de lo que creemos que es, ¿no? Entonces es muy importante ir quitando estas creencias a partir de esta difusión que nosotros podamos estar plasmando en estos carteles, que si bien me parece que ya haciendo una evaluación general, hablamos mucho sobre estos mitos, ¿no? Y bueno, algo muy importante y característico de este cartel es que si bien ahora creo que identificamos mayormente, pero también la violencia se ve en las canciones, ¿no? Y a veces nosotros dejamos por alto, damos por alto y cantamos esas canciones, incluso las recomendamos, ¿no? Pero bien, ahí se plasman justamente esta reproducción de conductas violentas y que justamente hace que crezcan estas falsas ideas, ¿no? Que nosotros sigamos pensando que es normal y que así se debe de actuar y que así se debe de vivir. Entonces creo que es importante también tomar en cuenta justamente estas situaciones, estas nuevas difusiones de información que justamente lo que crean es estas nuevas conductas erróneas y falsa información, ¿no? Entonces pretendemos que a partir de esta información plasmada en este cartel, pues podamos ir quitando justamente esas ideas que lo único que hacen pues es repercutir justamente las conductas violentas. Muchas gracias, Eri. Pues sí, aquí ustedes incluyeron además definiciones precisamente
para que quede claro justo qué es lo que estaría implicando la violencia sexual, específico la violación, y que van a ser pues todas aquellas conductas que traspasen los límites, tanto corporales, físicos, psicológicos de la persona, porque si nos limitamos a una definición de tipo legal, pues ellos van a definirlo de acuerdo a ¿no? una atracción por alguno de las vías que podría imaginar o equiparada. Pero en realidad la vivencia a nivel emocional y a nivel psicológico, las consecuencias a nivel emocional y a nivel psicológico de aquellas personas que han vivido cualquiera de estas situaciones, pues son precisamente las que marcan la afectación como parte o como consecuencia de este tipo de situaciones. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta justo pues en lo que nos toca, que es la parte de la intervención a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico, que es que recibimos en la clínica, evidentemente. Probablemente el comportamiento, la situación, llegado hasta la penetración, sin embargo, para la persona ha sido verdaderamente doloroso, verdaderamente molesto e incómodo, porque además en muchas ocasiones se trata, como ya lo comentaba Jackie, como ya lo comentaba también Eri, se trata de personas que hay un vínculo de tipo amistad, o expareja, o compañeros de clase, o de alguien del grupo de amigos con el que se están relacionando, o bien personas que les implican algún tipo de autoridad, con algún tipo de jerarquía. Entonces, por supuesto que esto va a poner absolutamente incómodas y con muchas consecuencias en cómo lo están viviendo cualquiera de estas situaciones que puedan atravesar. Y la cultura también nos habla precisamente de cómo se van perpetuando pues este tipo de mitos, ideas erróneas, como lo mencionaban aquí en el cartel, en las canciones, y que la gente a veces, o no sé si no se concientiza de esas canciones, o simplemente es como parte de entrar en un grupo de pertenencia, de pertenecer a estos grupos de amistad, pues el que no están haciendo como no se detienen a pensar a lo mejor o a decir, esta canción es, de alguna forma pues nos está también objetivizando o nos está violentando, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Eri. Muy buen trabajo también el que resultó de su equipo. El siguiente, por favor. Si nos pueden poner el siguiente cartel, por favor. Muchas gracias. Ahí no, ya. Bueno, voy a hablar sobre este. De manera también breve, no me voy a enfrascar muchísimo. Bueno, dada la situación de que teníamos limitadas las personas que podían integrar el panel, pues no se encuentran aquí todos los equipos que realizaron estos trabajos, pero yo voy a presentar este cartel. Este lo realizaron el equipo de Alfredo Estrada, junto con otros compañeros, que también hablaban un poquito sobre estos mitos, pero también hablaban más bien como sobre las situaciones que de pronto, los diálogos que de pronto se pueden dar de manera coloquial entre amigos y cómo justifican de alguna forma el violentar sexualmente a alguien más, o por qué estaría justificado que se violentara sexualmente. Entonces, bueno, aquí vuelven a abordar en la parte del consentimiento. El consentimiento tiene que ser explícito, y para que pueda haber consentimiento, pues la persona a quien yo me esté dirigiendo, pues tiene que entender y tiene que saber
de qué se trata lo que yo le estoy proponiendo o lo que yo le estoy sugiriendo para que pueda dar su aprobación o lo contrario, pueda decirme, pues no estoy de acuerdo, yo no quiero participar en esto. Por eso tan importante que si alguien ha consumido alcohol, que si alguien ha consumido otras sustancias, que si es una menor de edad o un menor de edad, o bien no está entendiendo, comprendiendo al 100% lo que se le está proponiendo, pues no está en condición de dar un consentimiento. Y tanto estaríamos hablando de un abuso de poder y un abuso en la situación, y en este caso, bueno, se estaría violentando sexualmente a las otras personas. Entonces, bueno, pues este fue otro de los trabajos, que afortunadamente además el área de comunicación social de la Facultad de Medicina nos ha estado apoyando muchísimo en la parte del rediseño de los carteles y el poder hacer una difusión en este momento que pues está el confinamiento todavía, que no podemos acudir a las instalaciones, pero que sí se pueda conocer este trabajo a través de las redes sociales y de la Gaceta de la facultad. Entonces, pues ha sido también un trabajo conjunto, el cual agradecemos muchísimo la intervención del área de comunicación social, específicamente de la licenciada Karen Corona, que es quien nos ha estado apoyando. Si gustan, por favor, pasar al siguiente cartel. Ahí, muchas gracias. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra al doctor Juan Pablo de la Fuente. Ay, perdón. Que es quien realizaron junto con su equipo este cartel. Y bueno, nos va a platicar un poquito cómo fue el proceso para que tuvieran este cartel como resultado o como producto final. Adelante, y muchas gracias por participar. Gracias, Ana. Buenas tardes a todas. Hola, o buenos días, depende de cuándo se publique. El día de hoy me toca a mí presentar, bueno, el trabajo que realizamos, un equipo de especialistas en salud mental, 2 psicólogas, 2 psiquiatras, las 4 trabajamos en diferentes instituciones de salud y bueno, trabajamos de la mano durante todo un año en el diplomado que se tituló Violación sexual en adultos, perspectivas biopsicosociales y principios terapéuticos, al igual que las compañeras que han presentado sus carteles. Me toca a mí presentarlo porque, pues bueno, formo parte de la Facultad de Medicina, sin embargo, pues quiero nombrar a las otras integrantes del equipo, la psicóloga Laura Ortiz Salazar, la psicóloga Montserrat García Quintero y la psiquiatra Evelyn Rodríguez Estrada. Fue un trabajo en equipo. Les voy a tratar de transmitir cómo fue el proceso con el cual llegamos a este cartel. Lo primero que pensamos es que fuera dirigido específicamente a hombres. Si bien sabemos que estos carteles se iban a publicar en medios en los cuales la población general tiene acceso a, como la Gaceta o las redes sociales de Facultad de Medicina, queríamos que fuera en específico a hombres, porque, pues bueno, depende de nosotros los hombres que no existan violaciones y que la violencia hacia la mujer pare. Esto, pues, digamos, está en estadísticas, ¿no? Prácticamente el 100% de las violaciones son ejercidas por hombres. Entonces, pues, si nosotros no formamos o no nos hacemos responsables activamente en este papel como hombres, aun cuando no hayamos ejercido una violación, pues jamás se van a, bueno, o seguiremos siendo partícipes de manera pasiva o activa. Y la violencia a las mujeres, pues, va a continuar. Esto tomando en cuenta, obviamente, que la violencia que la violación, perdón, es parte del mismo constructo de violencia en la que forman parte otros tipos de violencia como el acoso, el acecho o los machismos diarios, que si no tenemos, que si no trabajamos en ellos, pues podemos ser activos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que toda la violencia hacia la mujer forma parte de un mismo constructo que es llamado patriarcado, quisimos que este cartel fuera específicamente dirigido a hombres, bueno, principalmente a jóvenes.
Lo segundo que pensamos fue que el cartel tuviera un mensaje claro y directo, que cualquier persona que viera el cartel no tuviera que detenerse a leerlo, sino que con solo pasar por ahí se llevara el mensaje en su mente y se quedara pensando en él. Y de esta manera la tercera característica que consideramos en el equipo fue que provocara una reacción emocional en la persona que lo leyera, ¿no? Que interrumpiera su tranquilidad, ¿no? Que al pasar por el cartel lo leyera y se quedara pensando en eso, ¿no? Y que pudiera quizás motivarlo a buscar más información, ¿no? Al respecto y a conocer más acerca del tema y cuál es su participación como hombre en esta cultura de la violación, como también se es llamada. Entonces, tomando en cuenta estos 3 puntos, nos juntamos semanalmente, ¿no? A lo largo de varios meses, y lo primero que hicimos fue una lluvia de ideas, ¿no? Cada una de nosotros realizó su propio cartel. Tuvimos un par de semanas para hacer esto. Todos, pues bueno, nos fue difícil decidir cuál, porque pues consideramos que todas las ideas eran muy buenas, pero bueno, ahí tuvimos obviamente el apoyo pues de las coordinadoras de este diplomado, ¿no? Obviamente Ana Lilia Guerrero, también la doctora Ruth González y la doctora Deni Casa, que fueron las responsables de traernos toda esta información, ¿no? Al departamento de psiquiatría, que si bien claro que sí teníamos en cuenta pues nuestra profesión como que es en el área de la salud y en especial de la salud mental, pues no podemos tomar, no podemos hacer a un lado toda la violencia que existe. Pero pues por lo menos de mi parte, pues sí amplió mi visión, ¿no? Y cambió mi forma de entender el mundo. Y pues bueno, fue gracias a ellas que también fuimos afinando las ideas y finalmente llegamos a este cartel. Y bueno, este cartel fue la iniciativa de la doctora Evelyn Rodríguez, ¿no? Que era parte del equipo, éramos 4 personas, o fuimos 4 personas. Y decimos porque pues atacan o abordan la característica principal de toda violación sexual, que es la falta de consentimiento, ¿no? Digamos, si no hay consentimiento, no importan qué otras circunstancias, qué otras razones, lugares, nada. Si no hay consentimiento, es violación, ¿no? Entonces queríamos atacar justamente ese, o hacer visible, ¿no? Que no hubiera escapatoria y que cualquiera persona que lo leyera se llevara este mensaje. Y bueno, esto todavía fue más creativo, ¿no? Porque lo hicimos a través de hacer visible otro mito de las masculinidades, ¿no? Que es el tamaño del pene. Entonces, pues de ahí salió la frase, ¿no? De no importa el tamaño, sino cómo lo usas, úsalo con consentimiento. Ahora bien, pues claro que queremos saber cuál es la opinión de los hombres que han leído este cartel, ¿no? Que han tenido la oportunidad de encontrarlo en las gacetas de la Facultad de Medicina y de la UNAM y de las redes sociales. Y pues también invitarlos, ¿no? a que se envuelvan, ¿no? A que formen parte de este cambio, ¿no? Y que pues todos juntos podamos hacer visibles, ¿no? Cuál es nuestra contribución como hombres en esta sociedad patriarcal y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque más allá de decir, bueno, pues es que yo nunca he violado, y es como, bueno, pero eso pues no te hace tampoco una persona buena, ¿no? O sea, qué bueno que nunca lo has hecho, pero eso está muy lejos de crear un cambio como tal, ¿no? Entonces, bueno, esta fue esto fue el resultado de nuestro proceso como equipo. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues sí, en realidad fue un trabajo que fue meses, o sea, trabajo de meses, el de cada uno de los equipos, el que tuvieran pues que aportar todas estas, primero pues muchas ideas y poder ir como aterrizando varias. Tuve la oportunidad de estar colaborando con algunos de los equipos y en efecto pues no fue una tarea sencilla. A todas, creo que, y a todos nos gustó muchísimo el cartel de ustedes, justo por eso, porque a partir de una idea como muy sugestiva, pues es precisamente lo que logra, ¿no? El que te pone a pensar precisamente, bueno, a ver, ¿cómo?
¿de qué se trata esto? Y entonces, bueno, a lo mejor alguien pues entonces regresa a leerlo y, ok, ¿no? Y entonces queda pensando en esta idea respecto a la voluntad, al consentimiento, al respeto y bueno, pues a todo esto que tú ya has mencionado y que es absolutamente importante. Y bueno, y otra cosa que quiero pues resaltar precisamente de lo que mencionaste, pues es justo la responsabilidad como sociedad que tenemos y que el hecho de que no participemos y en el específico caso de los hombres, pues que digan, pues así, yo no acoso, yo no acecho, yo no he violado, pues qué maravilloso, qué padre y qué bonito, pero pues sí hay una coparticipación al no posicionarse en un momento dado, pues justo cuando alguien más sí acosa, cuando alguien más sí está acechando, cuando alguien más sí está ejerciendo algún tipo de violencia y no dices nada, ¿no? Entonces, creo que esto que mencionas es también muy importante para que podamos pues hacer algo en cuestión de prevención y de parar pues esta problemática tan fuerte que tenemos como sociedad, que es pues la violencia y dentro de eso pues la violencia en mente de género y la sexual. Entonces, pues muchísimas gracias. Por favor, si pueden poner el siguiente. Muchas gracias. Este es otro de los carteles. También, pues no pudo estar aquí el equipo que lo elaboró. En este caso fueron el equipo de Luis Carlos Faudoa. Él era el que lideraba el equipo. Y bueno, aquí la propuesta que hacen es como en 3 o 4 partes, hacer como a modo de historieta, un diálogo también entre amigos y cómo es que se dan estas situaciones a nivel pues completamente cotidiano y que seguramente muchas o muchos hemos estado o presentes o observando o protagonizando alguna de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en donde están también como hablando respecto a, bueno, pues es que voy a invitar o ya invité a fulanita y bueno, pues ya cayó, o cómo puede llegar alguno de estos hombres a interrumpir el diálogo de unas chicas diciendo o haciéndose como también el interesante, ¿no? Y siendo como muy atractivo de su perspectiva para ellas, cuando en realidad pues no en ningún momento están solicitando como su presencia o su intervención. Y bueno, estas situaciones también en donde puede haber maltrato de algún tipo en parejas que están saliendo o en parejas de noviazgo o en parejas que ya están viviendo bajo el mismo techo, y cómo se da pues todo este ciclo de la violencia, ¿no? En donde puede haber violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, económica, pero al final hay como toda una, bueno, se pasa a la siguiente fase en donde puede haber toda una persuasión de que esto ya no va a ocurrir, de que sucedió anteriormente, pero que promete firmemente que ya no va a volver a pasar. Y vuelve a repetirse pues este ciclo, ¿no? Y entonces están viviendo ese ciclo continuamente las parejas y en realidad no está habiendo un cambio de fondo. ¿Por qué? Porque no hay tampoco una conciencia de que lo que está sucediendo, primero, pues ni es correcto, ni se lo merece quien lo está recibiendo como la víctima de la violencia, y no están viendo como otras alternativas para poder relacionarse de una manera pues muchísimo más sana y que no sea a través de la violencia.
Entonces, bueno, aquí también hacen algunas sugerencias, ponen incluso algunos sitios donde si como agresor alguien lee estas historias y tiene un verdadero interés en poder hacer un cambio para ya no seguir ejerciendo violencia, bueno, pues puede acudir también a una serie de lugares donde puede recibir pues una intervención y una ayuda tanto seria como profesional. Pero pues que es algo que cotidianamente podemos haber observado o haber conocido como profesionales de la salud, pues en cualquiera de los lugares en donde nos estamos desarrollando, bueno, en este caso en el departamento de psiquiatría, que estamos recibiendo continuamente pues casos de estas naturalezas. No, Jackie o Erika o lo quieran hacer algún comentario, agregar algo que y que es importante, abre también del diplomado que quieran señalar también, pues pueden hacerlo, es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lilia, Erika, Juan Pablo. Pues como bien mencionaban, definitivamente nosotros tenemos toda una responsabilidad, no solamente con nosotros mismos, sino con las nuevas generaciones, porque todo esto tiene que ver también con una educación o una psicoeducación en este tipo de problemáticas de violencia, sobre todo en el área sexual, que podemos ir haciendo un cambio si lo vamos inculcando desde etapas muy tempranas. Es muy bonito tener la oportunidad ahorita de compartirlo en esta 6ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, pero sería maravilloso poder también llegar a otros foros en donde podamos influir desde etapas muy tempranas, desde que los niños están creciendo en las escuelas, a lo mejor de la etapa preescolar, bueno, sí, en los kinders, que la verdad ya entienden muchas cosas, ¿no? A veces subestiman la inteligencia de los niños, pero entienden muchísimo más de lo que uno imagina, no se diga en la primaria, secundaria, y bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad aquí en la UNAM de contar con una secundaria en la Prepa 2, iniciación universitaria, las diferentes escuelas de preparatorias nacionales, SHs y demás, y la idea es esa, transmitir este conocimiento, sembrar una semillita que nos pueda ayudar a empezar a hacer este cambio en nosotros mismos y en las próximas generaciones, para que el día de mañana pues ya no exista en la medida de la posibilidad o de lo posible esta violencia, y sobre todo la violencia sexual. Muchas gracias, Jackie. Así es, mucho de la responsabilidad pues es a través de la crianza, y que no esperemos hasta que lleguen a secundaria o a prepa cuando ya se están dando estas situaciones, porque es justo la cultura con la que vamos creándonos y creciendo. Esto tiene que comenzar justo pues a un nivel mucho más temprano. Erika o Juan Pablo, que quieran agregar algo, todavía nos quedan algunos minutitos. Gracias, Ana. Pues nada, la verdad es que felicitar a todos mis compañeros. La verdad es que ahora que veo los carteles ya con diseño, me parecen excelentes. Es un trabajo muy, muy padre. Y aparte los temas que se abordan ahí, porque no solamente hablamos, exacto, de violencia sexual, ¿no? Sino ya implica también empezar a mirar a otros temas, justamente lo que decías, ¿no? Las repercusiones que hay en la salud mental, ¿no? El consumo de sustancias, me parece muy importante, y que también nosotros, yo hablo de manera personal, creo que también nos ayuda a identificar, ¿no? Y a contar justamente con este material con el cual nosotros podemos trabajar y difundir justamente a estas generaciones, ¿no? A las personas con las que trabajamos. Por ejemplo, en la clínica en atención a violencia de género, pues es información que a mí me sirve mucho para poder proporcionarlas a las personas que llegan conmigo y que puedan tener esa información que es creada justamente por especialistas, ¿no? Con una fundamentación, y que justamente ayuda a visualizar este tema que pues, prácticamente a veces tenemos una idea falsa, porque justamente repercutimos estas conductas violentas. Y pues nada, agradecerles a todos y a todas. Pues yo también Muchas gracias, Eri. Felicitar al resto de los equipos, ¿no? Por el trabajo que hicimos, ¿no? En el diplomado, que fue fue muy grato. Fue difícil también por un momento, pero fue muy grato haber participado y haber leído y haber aprendido todo esto. Y pues bueno, quizás también invitar de hombre a los otros hombres
que nos escuchan a que también a que chequen estos carteles, a que vean las recomendaciones de abajo donde puedan ingresar a las diferentes asociaciones que ya existen o organizaciones no gubernamentales que ya también existen, donde pueden encontrar mucho más información acerca de esto y pues que sí podamos seguir entablando el diálogo y poder pues crear a lo mejor grupos de reflexión o grupos de hombres en los cuales podamos trabajar estos temas. Y agradecer nuevamente, obviamente, la invitación, Ana, para estar en esta plática. Muchas gracias. Así es, Juan Pablo. Pues me parece también muy buena idea el que podamos hacer esta invitación amplia a todas y a todos para que participen y se interesen y se informen. Y bueno, pues aquí estamos y muchísimas gracias, al contrario, por haber aceptado participar y poder presentar estos trabajos. Sí fueron trabajos muy, muy ricos en contenido y en información y con un gran esfuerzo de todos y todas ustedes. Gracias. Pues para despedir el programa, pues me gustaría ya nada más decir que pues los invitamos a seguir con las actividades de la sexta feria del libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM y muchas gracias por habernos permitido esta participación en esta sexta feria. Gracias.